Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, jueves 13 de junio. Cosas importantes están pasando. Pasaron ayer. Ricardo Martinelli está en su casa. En su casa está tomando café, escuchándonos. Un saludo a don Ricardo Martinelli. Voy a hablar de eso ahora en el plano nacional. Pero ya que usted tocó esto de la exquisitez de Richelieu, usted sabe que en el mundo, parte de las cosas que guían lo que uno hace o no hace cuando se trata de gobierno es tener inteligencia, saber qué es lo que está ocurriendo, inteligencia geopolítica, no sapería tonta. Y voy a comenzar por ello, yo voy a comenzar sobre Brasil, pero ahora le cuento de Brasil porque tiene que ver con nosotros. Usted sabe que en las negociaciones de París, uno de los asistentes, uno de los tantos asistentes, ahí estaba el embajador Bunker. Y John Negroponte. Sí, era un hombre Ellsworth excelente Bunker en la negociación. Uno siempre debe reconocer el talento de quienes son sus amigos y sus adversarios. Y fue embajador en Vietnam también. Y negoció los tratados Torrijos-Carter con nosotros aquí, el señor embajador, su excelencia Bunker. Pero también estaba el general Vernon Walter, que después sería... Sí, los halcones de Reagan. Y ese es Vernon Walter un día vino por aquí porque quería conocer al general Torrijos, que lo había vencido. Pero le cuento esto de la inteligencia. El presidente de los Estados Unidos ayer dijo, Fernando, dijo tantas cosas, ya no me sorprende nada, pero cada vez que oigo, yo digo, no me sorprende, pero me sorprende. Fíjese lo que dijo el presidente de los Estados Unidos ayer. ¿Usted se acuerda del medio hermano del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, el medio hermano? Que mataron en Malasia, ahí en el Malasia. aeropuerto. Bueno, usted sabe que él era, según todos los medios, un activo de la Agencia Central de Inteligencia. Cuando una agencia de inteligencia como la CIA, cualquier agencia de inteligencia, tiene la capacidad de reclutar a un hombre tan cercano, a un dirigente de un país tan cerrado, usted lo considera desde el punto de vista de inteligencia un exitazo. Sí. Un topo. ¿Ah? Entonces, él salió de Corea del Norte hacia Malasia con el objetivo de reunirse con su agente controlador. Me imagino que le iba a dar su información. Bueno, ayer el presidente de los Estados Unidos dijo que si él le hubiera tocado la decisión, él no hubiera hecho eso, él no hubiera reclutado a este tipo. No. No. Entonces, salen los ex agentes de inteligencia de la CIA saliendo. ¿Cómo el presidente de los Estados Unidos dice eso? Si el trabajo de una agencia de inteligencia, sobre todo si usted es una potencia mundial, es precisamente hacer eso. De seguro que en este momento en el mundo alguien está siendo reclutado. Entonces, a veces el presidente dice cosas que uno se pregunta, y bueno, mire la otra cosa que dijo. Eso recuerda aquella anécdota apócrifa que hay, que el Partido Comunista de Estados Unidos se disolvió el día que descubrieron que todos eran empleados del FBI. Pero fíjese lo que dijo el presidente, que él no lo hubiera hecho, él no hubiera reclutado a este señor. Bueno, pero además dijo lo siguiente, ante la pregunta de Stapanopoulos creo que la ABC, le preguntó, bueno, si usted tuviera acceso a una información en la campaña del 2020 contra un ciudadano norteamericano que corriera para presidente contra usted, ¿qué haría con eso? Dice, yo lo usaría. Es una violación. Sí. Dice que él no considera eso una interferencia. El presidente a veces, yo creo que no, como que a veces no... la cabeza y la... dice lo que piensa sin pasarlo por un sin proceso pensar lo que dice. del impacto que eso tiene, no solamente en las estructuras de Estados Unidos, sino en el mundo. Sí. A veces se le olvida que él es el presidente de una nación democrática que tiene normas y que hay que cumplirlas. Bien, nada más se lo cuento ahorita porque ahora le voy a traer nuevamente al Trump. Oye, una de las cosas, de las noticias más impactantes de ayer fue esa declaración de Red o Globo. Red o Globo es, imagínense que Metcon y TVN fuera un solo canal. Bueno, el estudio de televisión más grande del mundo, la televisión más grande de Brasil. Bueno, ayer le pidieron disculpas tanto a Dilma Rousseff como a Lula da Silva por todas las noticias que ellos sacaron a sabiendas de que eran falsas. Bueno, por ahí voy, para Brasil. Si en Panamá llueve, por lo de Martinelli, en Brasil no escampa. ¿Se acuerdan lo que les contábamos nosotros, que fuimos los primeros que dimos esta noticia aquí en Panamá? Lo de Intercept Brasil. Bueno, fíjense lo que pasa.
La respuesta del Ministerio Público de Brasil no fue decir si eso era falso o era cierto, sino que lo habían hackeado. Las revelaciones que salen de esto, que revela Intercept, que no se ha probado si Intercept, porque Intercept no fue el que hizo el hackeo, cómo obtuvo la información, me recordaba los papeles del Pentágono. ¿Se acuerdan de aquella película? Se la recomiendo que la vean, está en Netflix. Además, sí, en estos días de lluvia, ponga los papeles del Pentágono y va a ver usted una serie interesantísima. O más el epítome de lo que fue el periodismo, que es Todos los hombres del presidente, con las actuaciones magistrales de Robert Redford y de Dustin Hoffman. Bueno, mire esto, porque lo que sucedió allá en Brasil fue que este señor, pues Moro, ¿se acuerda que aquí fue dado que no? Él y el señor Ugaz, ¿se acuerda que eran los máximos? Caiga quien caiga. Bueno, este señor Moro, junto con el fiscal de la investigación del Lavallato, se mezclaron en abierta violación a la ley y a la Constitución brasileña, porque en Brasil rige el sistema penal acusatorio. Para todos los abogados penalistas que conocen esto saben que la investigación, la fiscalía no puede intercambiar con el juez, que es el controlador de la legalidad. Eso es una co-conspiración. Eso es un delito. Bueno, este señor Moro, que llegó a ser, que es el actual ministro de Justicia, y que llegó allí con el compromiso con Bolsonaro, que dentro de un año lo hiciera juez de la Corte Federal. Bueno, esto ha tenido tal nivel de revuelo en Brasil, porque ahí se aplicó el lawfare. Todo estaba dirigido para tumbar la candidatura de Lula da Silva y de paso llevarse a Dilma Rousseff para instalar a Temer. Los verdaderos dueños de la corrupción era el partido de Temer. Y fue derrocado y el presidente Lula está detenido. Y fíjese que hoy aparece un artículo en la prensa sobre el apartamento ese, sí, en donde hay claras evidencias que la OAS, o sea, la compañía esta, ni Mossack Fonseca tuvo nada que ver en ese apartamento que se le achaca a Lula da Silva. Mire usted la manipulación. Sí, la confabulación. A tal nivel, esto que señala Fernando, la gran cadena ha tenido que pedir disculpas. Pero eso no es lo que le quería contar. El presidente Bolsonaro y los militares salieron a respaldar a Moro. Ahora yo le pregunto a todos los que defendieron a Moro aquí en Panamá y al Ugaz, yo quiero que usted conozca la historia de Ugaz. ¿Sí? ¿Cómo queda? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Porque fíjese, este lawfare que se aplicó en Brasil, el mismo lawfare que se aplicó en Panamá. Se aplicó en Panamá. Ahora les voy a traer las reacciones de esto de Ricardo Martinelli. ¿Por qué es importante esto? Porque la manipulación de la justicia nada más que produce fracturación social. Y uno de los grandes problemas que está en desarrollo en Brasil, Bolsonaro viene hacia abajo como presidente. Y este escándalo ha puesto a todo el sistema judicial en Brasil, que además cuenta entre sí una guerra interna a la nivel de la Corte Suprema de Justicia, a tal punto que la Corte Suprema de Justicia estudia la posibilidad de liberar al presidente Lula da Silva, porque con todo esto quedó evidenciado que este proceso contra Lula da Silva era ilegal, totalmente ilegal, montado. Y entonces ahora viene toda la interrogante de todo lo que se investigó, de dónde viene todo esto. Fíjese las implicaciones de lo que está ocurriendo en Brasil y cuando usted manipula la justicia. Por eso le decía que si aquí llueve, en Brasil no escampa. Por otro lado, aquí en nuestra región, este domingo, Fernando, hay elecciones en Guatemala. En Guatemala. Y fíjese lo que le voy a decir. Que ese es otro país fallido. El cómico actual presidente, que el cómico no porque yo le diga que es cómico, sino el cómico de profesión, no lo estoy diciendo en términos peyorativos, pero ha resultado un presidente fatal. Él está sumergido en tantas cosas increíblemente... Con el hermano y el hijo preso. Incapacidad, de corrupción, etc. Pero hay elecciones. Fíjese que un sector de la conservadores, ultraderecha, como usted lo quiera llamar, está pidiendo en este proceso electoral que para resolver el problema de inseguridad, el ejército se tome todas las calles, las cárceles y todo, más allá de la
cantidad de represión que el ejército guatemalteco ha hecho contra el pueblo guatemalteco y los niveles de inseguridad que ha provocado todo este éxodo. No hay forma de detener el éxodo. Y el presidente Trump con México llega a un acuerdo al margen De los tres países del que son Triángulo los... Este. No. En Guatemala hay elecciones. El domingo nadie pareciera que va a ganar las elecciones, porque acuérdense que allá hay segunda vuelta. Habrá una segunda vuelta, todo parece indicar, nadie tiene más de 25% todavía. Y en agosto será la segunda vuelta, pero recuerde que en El Salvador tiene otra persona que tuiteando tiene al país prácticamente al borde de un abismo. Y algunos se ríen y aquí le dicen, qué bien lo está haciendo el presidente, qué mal lo está haciendo el presidente de El Salvador. Y en Honduras, el otro país del Triángulo, la situación es caótica entre Guatemala, Salvador y Honduras. Y entre la Nicaragua. represión, los asesinatos. Es una cosa increíble. En el caso de Nicaragua, la policía es más eficiente en el control De la seguridad. de la seguridad. Pero la crisis política que se generó a raíz de esa decisión del presidente Ortega de querer aumentar las pensiones, ¿se acuerdan? Ahora ha tomado una posición que prácticamente ha desestabilizado a Nicaragua. Y una ley de amnistía ha sacado a todo aquel que incluso pensó que era Antidianilista. antidianelista. Y fíjense que en México y los Estados Unidos todavía no está claro qué fue lo que negociaron. López Obrador dice que ganó 90 días, dice que no hay negociaciones más allá de lo que se ha acordado. El presidente de los Estados Unidos insiste que tiene una carta, y la saca de vez en cuando, de que hay otras cosas que van a venir. Yo no sé, que el presidente de los Estados Unidos esté diciendo eso, creo que algún preacuerdo hay. Con uno de sus grandes aliados estratégicos de siempre, México. México. Y en la forma como el presidente ha tratado a México, no es la forma de tratar a un país amigo. Yo creo que hoy vale la pena la frase de Plutarco Elías Calles, esa de tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Y refiriéndose a México. los Estados Unidos tratan mejor a Kim Jong-un Sí. y a Putin que a sus aliados. Usted quiere mirar cómo trata a Europa, el presidente de los Estados Unidos, cómo trata a México. Es que hay que tener mucho cuidado en esto que está ocurriendo. Fíjese que mientras esto ocurre, se da un incidente en la madrugada de hoy, ayer y hoy, ahí en el Golfo, en el Estrecho de Hormuz, ahí en el mar de Omán. Dos petroleros nuevamente explotan. Y es la armada iraní la que recoge a los 45. Irán está pasando ahora mismo las primeras imágenes. En las últimas, Arabia Saudita acusó a Irán de ser esto. Recuerde que ayer estaba en Teherán el primer ministro de Japón interviniendo. Fue, digamos, una acción corsetada con los Estados Unidos. Es, digamos, un mediador que ambas partes. El presidente Rouhani le dio las gracias al primer ministro japonés por lo que está haciendo. Es importante que se baje la tensión en esa región, porque cualquier guerra que pase allí, en los efectos que usted y yo vamos a recibir directo en el bolsillo, de hecho, estamos pagando más por la gasolina, y como consecuencia de estar pagando más para la gasolina, eso va a tener efecto también en la factura eléctrica suya. Así que no se alegre por guerras. Mire esto de siempre en el conjunto de lo que está pasando. Y termino en Hong Kong. Una ley de extradición que se pasa, que quiere aplicar la República Popular China. Acuérdense que Hong Kong es un territorio especial, pero de la República Popular China. Se quiere pasar una ley que permita la extradición de quienes conspiran contra China o han cometido crimen y estén en Hong Kong puedan ser extraditados a la República Popular China. Se opone la gente de Hong Kong, han montado manifestaciones multitudinarias. La última fue ayer y hoy, y el gobierno cerró todo. Hong Kong está cerrado todo el gobierno. La responsable del gobierno local y la Cancillería china dicen que esto es un motín organizado. En Hong Kong hay un movimiento de resistencia al control total de China, fuerte. Y esto, obviamente, la República Popular China lo va a controlar, sea como sea. Pero esto es un problema que está dando la vuelta al mundo, un elemento más de la confrontación entre los Estados Unidos y China,
y que el presidente de los Estados Unidos dijo que si el presidente Xi Jinping no iba a Japón a la cumbre del G20, él seguiría aumentando los aranceles. Mire dónde estamos nosotros parados en medio de toda esta confusión. Preste la atención a lo que ocurre en Brasil y la manipulación de todo ese proceso y cuál será la suerte del sistema judicial allá. Acá en Panamá le hablo sobre qué importancia tuvo la decisión del Tribunal de Juicio. Y aunque usted no lo quiera creer, Fernando, voy a decir algo que a usted no le va a gustar y lo voy a decir a propósito para molestarlo. Rodrigo Noriega, ¿sabe quién, no? Uno de los... Escribe muy bien este muchacho, ¿no? A mí me gusta. El alabartero de Varela. No, pero me gusta cómo escribe. Escribe. Fondo y forma no son lo mismo, hombre. Pero en este caso, él coincide con usted, o usted coincide Muy con raro. él. No, ahora se lo cuento. Rodrigo Noriega dice que como no había causa compleja, entonces había que aplicar el artículo 12. Le cuento. Mire todas las cosas que está pasando allá mientras Ricardo Martínez se está tomando un café allá o se prepara para ir a la audiencia. Nosotros vamos a continuar lo que está pasando en el caso de Ricardo Martinelli. Algunas recomendaciones que le vamos a hacer, por ahí me llegó una contribución de la diferencia entre la casualidad y el azar.